Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan o reciben este enlace para ver este episodio. Soy Felipe El Castillo, su anfitrión de este podcast Team Análisis Bíblico, honrado con dos regios, dos hombres de Monterrey que aman a Dios con todo su corazón, y padre e hijo, el pastor Francisco Garza. Bienvenido, Paco. Gracias, Felipe, qué bendición. Pues para nosotros siempre es un gusto estar aquí contigo y siempre dirigirnos pues a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, viendo este podcast. Y Isaí, que lo conocemos de muchos años y que nos vino a ayudar en muchas cosas, hasta en la pantalla que está aquí atrás de nosotros. Bienvenido, Isaí. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y pues también de compartir aquí con mi papá. La primera vez que salen juntos a predicar, Sí, a compartir. sí. Y bueno, estamos en esta serie que hemos llamado enfermedades contagiosas, infecciones contagiosas, y estamos hablando de los problemas disculpados en una iglesia o en la vida cristiana, como lo es el chisme. He comentado en algunas ocasiones que es el pecado o la debilidad humana más disculpada, porque todos somos chismosos. Ahora vamos a analizar el punto que a veces el problema de la lengua y el falta de control nos lleva a pecar. Y hoy vamos a hablar el juicio hacia otras personas. ¿Qué dice la Biblia de juzgar a otras personas? Todos hemos juzgado para bien o para mal a otras personas, pero ¿qué dice la Biblia sobre juzgar a los demás o emitir un juicio? Juzgar a otros, Paco, ¿es complicado? Claro, definitivamente, pues si definimos nosotros el concepto de lo que es el juicio, es determinar el comportamiento de alguien cuando es contrario a una ley o a una regla establecida y emitir una sentencia. Wow. Eso viene siendo lo que es como un juez. La definición de es un juez. Nos convertimos en jueces. Sí, de alguna manera hay leyes establecidas. El juez lo que hace es determina el comportamiento de la persona. Si la persona transgrede esas leyes, entonces emite una sentencia. Ese es en el sentido amplio. Sí, legal. Legal, la palabra juzgar. Si lo aplicamos nosotros hacia personas, es lo mismo. Determinamos su conducta de acuerdo a lo que Dios dice o de acuerdo a las leyes de Dios, y entonces nos sentimos con la capacidad de emitir una sentencia. Wow. Pero aquí el problema es que nos estamos metiendo en la parte interna de una persona. Podemos juzgar lo que se ve, pero no conocemos el pero interior. no conocemos el corazón. Entonces no es tan fácil ni tan sencillo hacer juicios. Por eso el Señor lo prohíbe. Ahora, yo traigo un conflicto, porque tenemos pasajes que dice los espirituales juzguen. Los espirituales juzguen. Jesucristo mismo dijo: no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, por un lado está el tener cuidado de no juzgar, pero por otro lado está la parte donde Dios dice: ustedes van a juzgar. No, y hay una parte que dice que vamos a juzgar a los ángeles. A los ángeles. Falta para eso. Entonces, como que de pronto entra el conflicto y tú dices: bueno, la Biblia se está contradiciendo. No, yo creo en el principio de que la palabra de Dios se complementa. Sí, habrá ocasiones en que necesitamos nosotros juzgar, porque ahora tenemos un problema. Tú ya no le puedes llamar la atención a ninguna persona. Me estás juzgando. Porque me estás juzgando. No me juzgues. Entonces tú hablas con un hijo, hablas con un discípulo, le señalas una verdad, pero la persona se siente juzgada y te aplica el pasaje donde el Señor dice que no juzguemos. Entonces, yo creo que es bueno definir realmente hasta dónde podemos nosotros llegar en lo que se refiere a un juicio, y yo creo que es en la primera parte. Ahorita dijimos que el juicio es determinar el comportamiento de una persona y emitir una sentencia. Sí podemos determinar el comportamiento de una persona, porque tenemos capacidad para eso. Tenemos de alguna manera las evidencias. Alguien dice que lo que se ve ni siquiera se juzga, pero nunca podríamos determinar una sentencia. Eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. Juzgar y los problemas que causan las relaciones de las personas y en una iglesia, porque el juzgar atrae
si está mal hecho, pues como una reprimenda, una exhortación, una disciplina de Dios. Sí, yo creo que todo el mundo asume esta actitud de alguna forma, pues sin conocer realmente el contexto de las personas. O sea, uno no sabe realmente por qué la persona está actuando de esta forma o está haciendo lo que está haciendo, por qué llegó a donde llegó, cuál fue su camino para llegar a incluso cometer un pecado, incluso hacer algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde de pronto nos cometemos el error nosotros de, como dice mi papá, emitir una sentencia y no realmente de hacer algo para poder ayudarlos a salir adelante. Que yo creo que más bien el propósito por el cual Dios nos da esta oportunidad de tener esta conciencia de lo que está bien y está mal es para ayudar a otros, es para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a salir adelante. Decir, oye, estás teniendo problemas con este pecado, estás teniendo problemas con esta actitud, pues yo puedo ayudarte de alguna forma a salir adelante de todo eso. Es que dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Y ese es el problema, que cuando se juzga, no se está juzgando para ayudar a la persona o con amor. Ese es el que es Dios, sí, pues él es perfecto, pero los hombres estamos lastimados, inclusive por alguna situación contra nosotros, y emitimos el juicio. Nos sucede que damos consejería a matrimonios, a jóvenes, a señoritas, y no escuchamos la otra parte. Viene el esposo, nos comenta todo lo que la esposa y él viven, y decimos, se casó con Jezabel, es una bruja la señora. Viene la esposa, nos comenta todo lo que sufre con el esposo y decimos, no, este es un ogro, este es un cromañón, un neandertal, un cavernícola, mira más cómo le hace sufrir, y no oímos a los dos. Y eso pasa muy seguido, que la persona que llega y da su versión ya ganó ventaja, porque dicen que el golpe dado ni Dios lo quita. Ay, qué barbaridad, no está en la Biblia. Ese tipo de juicios son los que no están bien, pero sí hay momentos donde hay que delimitar que alguien está haciendo mal y detenerlo, y debe ser el motivo el amor. Creo que es lo que nos falta, sí. Y que no todos pueden juzgar una cosa seria, sino los espirituales. ¿Qué dice Dios? Para que veamos en la Biblia por qué estamos tocando esto. Por ejemplo, en Santiago 4, versículo 12, y en Mateo 7, algunos versículos del 1 al 12. Si tú no lees, Paco, Santiago 4, 12 y luego Isaí, Mateo 7, la primera parte sí habla de juzgar, y hay unos versículos por ahí sueltos en la otra parte para poderlo analizar bien. Santiago 4, 12. Uno solo es el dador de la ley, sí, que puede salvar, sí, y perder, pero tú ¿quién eres, ajá, para que juzgues a otro? Así es. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Es que juzgamos con demasiada precipitación. Así es. Rápido. Y emitimos sentencia. Él no es de Dios. Él no anda bien. Él no merece estar aquí. Así es. Y yo creo que la sentencia no nos toca a nosotros. La sentencia le toca totalmente a Dios, porque la Biblia dice que el único que escudriña la mente y examina el corazón es el Señor. Entonces no nos toca a nosotros emitir una sentencia, y mucho menos una sentencia condenatoria, porque ese es el problema, ¿no? Sí. Que normalmente el juicio que se hace por lo regular equivocadamente, sí, es llevar a la gente a una condenación, sí, a decir, exacto, este es tu problema, esta es tu situación. Y el problema más que todo es con la actitud con la que la persona lo hace, okay, con la que el que está juzgando lo hace. Normalmente no se juzga, como decía ahorita Isaí, para llegar a un conocimiento de lo que realmente está pasando a la persona, sí, para de esa manera poder ayudarle, bendecirle, edificarle. Por lo regular, cuando se usa mal el juicio, es para emitir una sentencia condenatoria, hacerle a la persona saber que está mal, a veces incluso por el hecho de que quien juzga sentirse bien. Se siente bien. A veces juzgamos para sentirnos superiores al que juzgamos. Exactamente. No, a veces también juzgamos para esconder de alguna forma algún dolor o alguna actitud que nosotros tenemos. O sea, de alguna forma siempre es decir, bueno, esta persona está peor que yo, sí, o esta persona hizo algo mucho peor que yo. Y eso hace que tu debilidad no sea evidente, sino que se fijen en el que estás juzgando. Exactamente. De hecho, yo estaba viendo que existen un tipo de programas en Estados Unidos
no, bueno, aquí también en México, que son programas que incitan a que las personas se expongan, que cuenten sus secretos, que cuenten lo que ellos hicieron mal. Y son cosas a veces fuertes, pero este morbo funciona porque el televidente o el espectador ve que alguien más está peor que él. Y se siente bien. Y se siente bien. Genera esta satisfacción. Entonces creo que a veces como cristianos, inconscientemente, llegamos a ese punto, donde vemos que una persona que cometió un error, tal vez es un pecado con una consecuencia más evidente, con una consecuencia más grave, y eso hace que como cristianos no nos sintamos como nos sentimos tan mal. Sí. Nos sentimos como, aunque andamos mal, estamos mal, señalamos uno que está peor. Sí, considerando que al final de cuentas el pecado para Dios pues es pecado, o sea, no hay una no hay una sentencia, tabulación. No hay una tabulación. Al final de cuentas la diferencia del pecado es la consecuencia, sí. No es tanto en sí el hecho de fallar. La ofensa es la misma. La ofensa es la misma. Sí. Exactamente. Entonces creo que eso también evidencia la condición del corazón del que juzga. Y tú hablaste ahorita de, como dices ahí, de la motivación equivocada por la cual se juzga. Así es. Que no estamos buscando saber la verdad para ayudar. Exacto. Para que todas las cosas sean hechas con amor, para restaurar. Estamos sacando la verdad para decir, él es peor que nosotros y claro, no merece, es peor que yo soy mejor. Y mucho de eso, de juzgar a otros, está motivado para yo sentirme mejor que el que juzgo. Así es. Y normalmente justificar una manera de vivir equivocada. Exacto. Entonces, al verte a ti que tú estás peor que yo, pues entonces yo no me siento tan mal. Y no cambio. Y justifico de alguna manera el mismo pecado, el mismo error, lo justifico y me doy el permiso de seguir cometiéndolo. O sea, es autoengañarnos. Paco, y cuando se juzga al pastor. Entonces, si juzgas al pastor, que es el líder de la iglesia, y lo sacas en tu juicio mal, pues tú te sientes casi arcángel. Claro, porque pues si él es el pastor. Si el pastor hace eso, pues entonces ¿qué hace un simple mortal como yo? Pues sí, yo estoy bien. Dice la NTV de la porción que leíste, de Santiago 4:12, que ahí cometíamos el error de decir 4:2. Sí. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene poder de salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Con esa intención pues maquiavélica, destrucción, dañar. Así es. Yo creo que cuando se hace un juicio con una buena motivación, con una buena intención, con hechos reales, un justo juicio, como lo manejó el Señor cuando dijo juzguen con justo juicio, con la intención de edificar, de bendecir, de sacar a una persona de su error. Porque ¿cómo yo saco a una persona de su error si no juzgo antes? Yo tengo que hacer una tabla para equilibrar que si está bien o mal. Exacto, yo tengo que hacer un análisis del comportamiento de la persona. Un análisis. Sí, por ejemplo, un hijo, una oveja. Yo hago el análisis del comportamiento de ellos y ahí estoy haciendo un juicio. El problema no está en determinar la situación, sino en condenar. El problema es qué haces con ella, cómo la manejas, qué haces con esa información, con ese juicio, con ese análisis. Por eso el Señor dice claramente, sí, o sea, no juzgues con una mala motivación, pero si la motivación es buena y el análisis es justo, entonces ahí es diferente. Entonces está básicamente en por qué estoy juzgando. Exacto. Exactamente. ¿Para qué? La motivación. ¿Qué persigo con el juicio? Estoy juzgando para sacar sus trapitos al sol, porque ya se vuelve otra cosa. Yo le digo al otro, fíjate que tú no sabes que él, y el pastor o fulano o mi papá o quien sea el jefe, hace esto y esto y esto, pues él está peor que nosotros, ¿para qué le hacemos caso? Entonces ahí la motivación es lo que Dios ve y le desagrada. Por eso dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Así es. Y lo que Dios condena es precisamente el emitir una condenación, una sentencia. Eso es lo que Dios no quiere, porque el único que va a emitir esa sentencia es Dios, es el Señor, que sí conoce el corazón y los motivos escondidos. Exactamente. Entonces, el problema es que si nosotros juzgamos mal, de acuerdo a Mateo capítulo 7 versículo 2, dice el Señor, porque con el juicio con que juzgáis
seréis juzgados y con la medida que medís, serás medido. Esa porción la va a leer Isaías. Échatela, Isaías, para hablar sobre ese análisis de ese pasaje. Sí, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice Mateo 7, a partir del versículo 1. No se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Que es básicamente lo que estabas diciendo. Entonces, la severidad con la falta de amor, la falta de compasión con que juzguemos a otros, se nos va a aplicar a nosotros. Fíjate que ahorita me refrescaron la memoria, porque yo me he abstenido de juzgar. Yo prefiero no juzgar, salvo y cuanto más tiempo tengo en el Señor, abstenerme, salvo en ciertos casos, porque mi trasfondo es que yo conocí del Señor en una congregación donde era juicio a diestra y a siniestra, y era descabecharlo. Y este ya lo hizo mal, quítalo. Y este ya lo hizo mal, quítalo. Y pues no va a quedar nadie, ¿va? No va a quedar nadie, porque el que está juzgando se siente mejor que ellos, pero él también comete los errores. Entonces, esto que está aquí diciendo, porque lo que haces con el otro, ¿cómo dice la porción que leíste? Dice, no se convierten en jueces de los demás y así Dios no nos juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Es lo que no nos damos cuenta. Atraemos lo que juzgamos. Claro, claro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí es donde hay quienes ligeramente hacen el juicio, emiten la sentencia, la publican a todo el mundo sin saber que en cualquier momento, si no tienen cuidado, es más, me atrevo a decir algo, Felipe, quien hace eso normalmente cae. Sí, en lo que critica. En lo que criticó. Yo leí un libro hace muchos años que decía, cámbiame, Señor, y había una mariposa, para los que les gusta leer los libros, en la portada, no sé si ya cambió, y la señora analizaba, porque es una mujer, que tú no puedes ver la falla en el otro si no la tienes tú, que entonces tú no podrías ver la falla del otro si no la tienes tú. Por eso decía que cuando tú ves la falla en el otro y te enojas y lo estás empezando a criticar y juzgar, mejor digas, cámbiame, Señor, porque eso es en lo que tú también tienes debilidad, y es lo que tú dices, espiritualmente hablando, que somos pastores. Hemos visto que la gente que critica algo, hasta de sus papás o de cuando estuvo pequeño porque lo lastimaron, lo que juzga le viene. Cae en eso. Es una ley. Es una ley, sí. Por eso el Señor dice, ten cuidado cuando lo hagas, porque hoy estás en el papel de juez, pero mañana vas a estar en el papel de delincuente. Mañana vas a estar en el papel de alguien que falló, y así como tú mediste a otros, a ti te van a medir de la misma manera. Es que en la famosa Biblia que usamos, Reina Valera, dice, con la medida con que mides, serás medido. ¿Tú juzgaste severamente? Vas a ser juzgado severamente. Tú lo querías derribar para ocupar su puesto. Uy, sí. Pues eso es típico. Yo lo juzgo y lo critico y lo expongo para que vean que no es digno de ese puesto, porque yo quiero ese puesto. Entonces a ti también te van a juzgar, y con cosecha mucho más. Mira, sí. Mira lo que, perdón, lo que dice Romanos 12:1. Por lo cual eres inexcusable, sí, hombre, quien tú quiera que seas tú que juzgas. Ajá. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ay, qué impresionante. No, ya está, no queremos ni hablar, porque mejor no digo nada. Fuertísimo. A ver, Isaí. Sí, bueno, por ejemplo, aquí continuando con el pasaje de Mateo 7, dice el versículo 3, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Eso es juzgar. Exacto. Enfocarme en los errores del otro y no buscar cambiar yo. Y luego dice lo que la Reina Valera conocemos como la viga, ¿no? Que dice aquí en la traducción lenguaje actual, es como si te fijaras en el ojo del otro, hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. La tienes aquí encajada. Que muchas veces el juicio se convierte en una forma de no darnos cuenta de cómo está nuestra condición. O sea, el enemigo utiliza el juzgar en nuestras vidas
O sea, cuando nosotros Sí, juzgamos, cierto. para que nosotros no nos demos cuenta que hay algo malo en nuestras vidas y que no tenemos que cambiamos, cambiar. no cambiamos. Exactamente. Nos estamos fijando en los errores de los demás y no en el nuestro. Y no en el nuestro. Ahora, hablando del equilibrio ese que tenemos, con el cual iniciamos, Que se juzga. cuando hay necesidad de juzgar. El espiritual juzga todas las cosas. Hablando de ese equilibrio, mira, viendo el pasaje que se dice ahorita, pero en la Reina Valera, Mateo 7:4, sí. dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Saca la viga. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien. O sea, dice, saca la viga, vas a ver bien y entonces vas a ver lo que está mal. Para ayudarlo. Para bendecirlo. Sí. ¿Sí me explico? Para edificarlo. Yo creo que aquí es la actitud, la motivación, la intención de nuestro corazón. ¿Me explico? ¿Cuántas personas han maltratado a otros públicamente y después en lo mismo que maltrataron públicamente, ellos cayeron? Y esto está asociado a la religiosidad. A la religiosidad, así es. Decía así Jesucristo a los fariseos, ustedes ni entran ni dejan entrar a los que siguen, ustedes van y hacen a un prosélito judío hasta el fin del mundo, pero luego lo dañan por su ejemplo. Decía, hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. Que el juzgar está asociado a una vida religiosa, y una vida religiosa son los esfuerzos humanos por agradar a Dios y no en nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra área natural. No podemos agradar a Dios porque estamos vendidos al pecado. Entonces hay que ser muy sanos en ver los errores de otros y tal vez decirnos, yo también tengo ese error, yo también cometo esos errores, mejor no voy a hablar, porque el propósito, el enfoque de Dios es que cambie yo y no que ande juzgando a los demás que no cambian o sí cambian. Pero los líderes espirituales, la gente que preside en una congregación, tiene que pesar la conducta de los demás para poder ayudarle en las áreas débiles. Esta área y en esta área es débil, vamos a ayudarle, no para criticarlo ni destruirlo, que ese es el enfoque de la mayoría de los juicios, sino para servirle en amor y ayudarle y no atraer eso que juzgas. Por eso la gente tiene tantos estorbos para crecer en Dios. Yo creo que Dios en su misericordia permite que nosotros nos demos cuenta de los errores de los demás. Una, para darnos cuenta de los nuestros y también para aprender a no hacer lo que las demás personas están haciendo. Pero de ahí en fuera no es nuestro deber, nuestro trabajo condenar, o sea, de alguna forma emitir una sentencia. El problema es el concepto que tenemos de juicio. Nosotros vemos el juicio pues como en las películas, como en las series, que es una sala donde hay personas que están tratando de testificar para encontrar la culpabilidad de alguien, y con esa culpabilidad el juez emite esa sentencia. Y ahí es el problema. Dios no nos está dando la oportunidad de encontrar el problema de los demás para emitir esa sentencia, sino para que nosotros de alguna forma con esa culpabilidad que tienen, ayudarles a salir adelante y encontrarse con el amor y la gracia de Dios. Porque podemos juzgar, pero no ser jueces. Así es. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Podemos juzgar, podemos analizar, tenemos capacidad para hacerlo, tenemos capacidad mental, tenemos evidencias, tenemos sentido común para hacerlo. El problema está cuando nos metemos en el corazón. Por eso podemos juzgar las acciones, pero nunca las intenciones. Sí. Nunca. Yo puedo juzgar la acción de alguien. Pues lo hiciste mal. Si está portando mal, lo está haciendo, es evidente, está a la vista de todos. Pero el por qué lo está haciendo, pues es otra cosa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me pasó hace poquito a mí. A mí me gusta en la congregación que las personas se sienten adelante. Digo, acérquense adelante. Y de repente hay personas que les gusta sentarse atrás. En la última fila. En la última fila. Como para estar cerca de la salida, no sé. No sé. Y yo siempre, bueno, a mí me pasa que cuando estoy allá atrás, me distraigo demasiado. Me gusta estar adelante para no distraerme. Bueno, uno trae eso en la cabeza. Entonces yo doy una exhortación en la congregación y les digo, por favor, hermanos, vénganse hacia adelante. Necesito que estén adelante. Acérquense más para oír. No sé por qué hay esa costumbre de sentarse atrás. A partir de tal fecha vamos a aventarlos para adelante, ya todo el rollo pastoral que se venda uno. Bueno,
Me escribe una hermana y me dice, pastor, yo no quiero estar en desobediencia, pero yo tengo que ir al baño cada rato. Ahí está, hay un motivo. Entonces, uno ya está juzgando mal, Sí. pero había un motivo. O otros, es que el sonido a mí me afecta Sí. demasiado en mi oído. Entonces, por eso uno tiene que tener tanto cuidado Uy, uy, uy. al emitir, porque el juicio que yo emití es, están allá porque les gusta estar atrás. Pues no todos. Algunos sí. Están por necesidad. Están por necesidad. Oye, claro que cuando te dicen ya, pues uno dice, perdóname, Señor. O sea, por eso no tiene uno que meterse a las intenciones, porque si yo digo, no, es que están allá porque no quieren escuchar la palabra, entonces ¿a qué vienen? ¿Por qué no hacen las cosas Pero bien? sí es cierto, Paco, la gran mayoría. Sí, la gran mayoría en lo esas- hace así. O sea, ve hasta los que llegan tarde Sí, y sí. está tomando nota. Fulano vino vestido así. O sea, allá atrás ve todo, ¿no? Así como que si fuera la cámara. Pero Sí. hay unos que tienen mucha legitimidad y ahí comete uno el error. Uno comete el error. Entonces por eso uno antes de emitir el juicio, debes analizar muy bien, antes de incluso llamar la atención a las personas, ¿no? De hecho, es interesante que en los juicios en Estados Unidos, bueno, lo que yo veo en las series y películas, ¿verdad? Y de pronto en algunos documentales, se enfocan muchas veces no tanto en la culpabilidad, sino en la intención. De hecho, para eso el jurado, lo que hace ellos hacen es evaluar la intención. Y muchas veces hacen juicios donde no, sí cometiste el crimen y él dice, yo me declaro culpable del crimen, pero lo que quiero que me juzguen es la intención, y con base a esa intención es el veredicto, la sentencia el tamaño de la sentencia que ellos tienen. Entonces yo creo que si a veces en esas cosas que digamos es un sistema, es algo que emite una sentencia y que las personas tienen que cumplir con esa sentencia, y se evalúan las intenciones, pues como cristianos en la vida espiritual también nosotros tenemos que buscar, analizar, preguntar. El por qué, qué sucedió, qué hay detrás de ese comportamiento de la persona. ¿Por qué reaccionaste de esta forma? Sí. Por ejemplo, la vez pasada también una vez estaba yo con mi esposa, digo, no peleándonos, pero como que ya la conversación empezó a tener un tono pues más fuerte, ¿no? Es que ya ¿cuántos años tienes de casado? Tengo 3 años y 4 meses. Ya empezó. Sí, eso no me lo contaron en las pláticas prematrimoniales, pero ya empezó como que la conversación un poco más fuerte y de pronto como que no sabíamos, yo analizando la situación dije, ¿por qué nos hablamos así? O sea, no había necesidad, era una cosa súper sencilla, algo que tranquilamente se pudo hablar y arreglar hablando, ¿no? Pero ya analizando la situación, nos dimos cuenta que los dos estábamos cansados, nos habíamos levantado muy temprano, habíamos tenido una semana un poco difícil y de pronto nuestra reacción fue simplemente porque veníamos de un contexto pues complicado, ¿no? Y las circunstancias. Y eso nos llevó a reaccionar de cierta forma. Entonces yo creo que también a veces vale la pena preguntar, oye, ¿por qué tuviste esta actitud? ¿Por qué me hablaste de esta forma? Y de alguna forma también entender qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, mi papá y yo trabajamos juntos y hay veces que él como jefe, pues él es firme, ¿no? Y sabes qué, pues se hacen las cosas así. Yo en un momento yo juzgué mucho su actitud. Yo decía, no, pues qué mala onda, ¿por qué no me trata bien como su hijo? A veces uno empieza a tener ese tipo de pensamientos. Pero ya después, él mismo, abriéndome su corazón y conociéndolo y todo, de pronto ya me doy cuenta que, no, pues es que él no nada más está pensando en mi problema, está pensando en el problema de otras personas, está pensando en el problema de otras iglesias, de otros pastores, y de pronto a veces uno es injusto en decir, es que no está tomando en serio mi problema, y no es eso, simplemente es que a veces hay días en donde también él tiene sus propios problemas y necesita también ayuda para poder sacarlos, ¿no? Y yo creo que ahora teniendo al Señor y su palabra que alumbra nuestra forma de vivir, alumbra nuestro caminar, dice el Salmo 119, nos damos cuenta que muchos cometimos errores juzgando una parte, que nos faltó la otra parte, que no estuvo bien lo que hicimos en el pasado y que a veces afectó a ciertas personas, y entonces ya no queremos cometer los mismos errores, y entonces le vamos bajando 3 rayitas a casi soy perfecto, porque también la actitud de juzgar a otros es para levantarme a mí, yo estoy bien y los demás mal. De manera que hay inclusive gentes que atacan la iglesia completa porque se sienten mejores o que toda la iglesia está mal, cuando realmente la iglesia no es perfecta
y por eso se congrega y busca a Jesús. Todos buscamos a Jesús para mejorar. Y se va a este juicio para cerrar este análisis de este día. No sé si usted está siendo muy bendecido, edificado, pues copie el link, mándelo a otras personas para que nos sigan y también conozca de este tema con un balance como el que estamos expresando. ¿Qué hacer en los medios de las redes sociales? Wow. Que a veces yo realmente me he salido de algunas redes sociales, uso solo casi una, porque en las otras está infestada de basura, de juicio. No puedes comentar nada porque a otro le parece mal lo que comentaste. Tienes que ser así súper estudiado para saber qué frase. Y veo que se pelean unos contra otros, otros le tiran. Es un juicio a diestra y siniestra. Las redes sociales exponencian este problema, ¿no? Y lo hacen de una forma muy cobarde, porque no es de frente. O sea, es muy fácil escribir en un teclado a una persona que no tienes de frente, que no tienes, pues sí, o sea, no la tienes enfrente como para decirle a lo mejor una verdad, a lo mejor un punto de vista, que es válido completamente. O sea, si hay diferencias, pues se puede tener una conversación para poder encontrar a lo mejor una verdad o encontrar un equilibrio, pero ahí te das cuenta realmente de las intenciones. Realmente las personas en las redes sociales, la mayor parte de las veces, no lo hacen para edificar, lo hacen para destruir, o sea, y destruir un testimonio, destruir masivo. Y de forma masiva, porque es muy fácil que ese morbo se haga viral, que las personas lo compartan de más, ¿verdad? Basándose incluso en decir, es que yo quiero sacar a las demás de su error. Pero la forma, el espíritu con que lo hacen es un espíritu totalmente contrario a lo que Dios dice. Por eso dice la palabra que probemos los espíritus si son de Dios. O sea, hay gente que te puede dar versículos bíblicos y te puede decir verdades, pero su espíritu, su actitud no es la correcta. Y allí está el problema. Sí. Los que no recibieron el evangelio de una aldea y lo dicen Jacobo y Juan, hermanos, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los destruyamos? O sea, nos rechazaron, así que hay que destruirlos. Y Jesús dijo, no saben de qué espíritu son. Espíritus son ustedes. O sea, entonces nosotros, por eso entre más madurez espiritual tengamos, más conocimiento de la Biblia, más comunión con Dios, tendremos la capacidad de pesar los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios. Y hay mucha gente hablando versículos bíblicos e incluso diciendo verdades, pero con un espíritu equivocado. Para destruir. Y dice la Biblia que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Y la misericordia va adelante. Si tú le expresas a alguien que lo amas, acepta que le digas, oye, tú fallas en esto y en aquello. Si le demuestras que lo amas, pues si nomás vas y le dices, tú fallas en esto y aquello, pues se defiende. Y la actitud es agresiva, uno tiende a defenderse. De los heridos, ¿no será que muchos juzgan porque están heridos? Son lastimados. Y generalizan. Todos son iguales, todas las iglesias, todos los pastores son iguales. Así es. Sí, hay como decías hace unos momentos, nuestra generación creció con mucho legalismo. Sí. A mí me tocó. Sí. A ti te tocó. Y muchos de los que nos están escuchando crecimos, no había ese equilibrio. Sí, entonces era el juicio directo. Somos mejores, somos la mejor iglesia. Exacto. Las otras son basura. Después de esta iglesia nadie se va a salvar. Así es. Los únicos que se van a salvar son los que vienen a esta congregación. Sí, qué juicios terribles. Y vivías en una condenación impresionante, porque el problema es se emitía el juicio, pero también emitían la sentencia, la condenación. Y vuelvo a lo mismo, no podemos nosotros emitir la sentencia. ¿Sí? En todo caso, el juicio es para el análisis, el juicio es para corregir, para ayudar. Saber en qué lo ayudo. Ver cómo lo bendecimos. Yo creo que uno, hablando del equilibrio del juicio, uno debe juzgar siempre con un corazón sano. Así es. Porque si no, lo que vas a sacar es pura amargura. O sea, no va a traer ningún beneficio. Los pleitos entre los esposos son porque él se parece al papá de ella y ella rechaza. Sí. Ella se parece a la mamá y rechaza. Dicen, o sea, inconscientemente estás viendo a tu mamá o tu papá en los errores que comete y no lo estás haciendo con un corazón sano. Sí, y hay un pleito que no debiera existir. O la famosa frase de bueno, lo que siempre dicen de que todos los pastores son iguales, o en todas las iglesias todos son pecadores, pues sale de un corazón con amargura, porque estás
de alguna forma por una experiencia negativa con un pastor, una que experiencia la negativa, tuvo, no que la puede podemos negar, tener, ¿verdad? Claro. o la experiencia negativa con algún hermano de la iglesia, pues ahí es donde de pronto surge un juicio negativo, un juicio que no es el juicio de Dios, ¿verdad? Que no es parte de la justicia de Dios. Por eso decías tú, primero debes sanar, Claro. en todo caso, pero pues ¿quién va para luego juzgar? Dejemos esto a los pastores. Sí. Y oremos por ellos para que Dios les ayude, porque no es nada sencillo. Sí, no, Para terminar este episodio, un consejo sabio y corto de cómo vencer el juicio hacia los demás. Cada uno de ustedes, ¿quién quiere empezar? Tú. Pues yo ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que ahí es donde entra lo que el Señor nos dice en su palabra, que el amor cubre multitud de faltas. Ok. Yo no puedo juzgar a nadie si no lo amo. Uy. O sea, si yo juzgo amando, no me voy a equivocar. Y si me equivoco, de alguna manera el Señor me lo hará saber. Sí. Entonces, creo que el amor cubre multitud de faltas. Si voy a hacer un juicio, voy a ver cuál es la intención de mi corazón, qué hay detrás de eso. Realmente quiero edificar, realmente quiero bendecir a la persona a la cual yo estoy juzgando. Sí, porque, por ejemplo, Santiago 5:19 dice que el que haga volver al pecador de su camino cubrirá multitud de pecados y salvará un alma. Salvará un alma. ¿Cómo lo haces volver de su camino si no haces un juicio? Si no reconoce lo que está mal, entonces, si no analiza lo que hago está mal. el análisis, voy con él en un espíritu de amor, lo expongo, se lo digo, entonces la persona va a reconocer y estamos salvando un alma. Sí, pero voy y lo ataco. No, pues No se defiende, ¿verdad? Se defiende, claro. Con el espíritu con el que vaya va a ser determinante para la reacción de la persona. Muy bien, muy bien. Gracias, Paco. Isaí. Yo les diría que Dios nos dio el regalo de la empatía y creo que es importante también nosotros aprender a ponernos un poco en los zapatos de los demás. No, o sea, sin tampoco minimizar lo que las personas hicieron. Si hicieron algo que es incorrecto, pues la verdad se tiene que decir y se tiene que determinar, pero de alguna forma sí, en la forma en la que nosotros tratamos a los demás. O sea, si conoces a alguien que cometió un error y que por eso se está alejando de Dios y de la iglesia, pues trata de ponerte un poco en sus zapatos. Oye, ¿por qué no quieres venir a la iglesia? No, pues es que siento que todo el mundo me mira o todo el mundo me trata mal. Bueno, pues ayúdalo a sentirse bien en la iglesia, acompáñalo. Trata como de alguna forma de tratarlo como a ti te gustaría que te trataran. En el momento en el que necesites ser reprimido o corregido, ¿verdad? En la porción que ibas a leer, más que ya no nos dio el tiempo, dice la regla de oro. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así Exacto. tú haz con ellos. Y si tú quieres que te juzguen con amor, o que cuando tengas un error alguien te ayude, sí te corrija, pero que te ayude acompañándote a decir, por acá es, por este lado no, mira todo lo que te estaba pasando, pues tú no lo hagas a otros con una actitud equivocada, porque la recibirás de vuelta. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa, en esta serie, en este episodio de las enfermedades, infecciones que atacan la iglesia y nos evitan crecer. Tal vez no te has dado cuenta que algo espiritualmente que detenía tu avance era juzgar a otros. Muchas gracias. Si te ha sido de bendición, comparte este podcast, lleva link a otras personas y diles que se pone muy bueno, y úsalo inclusive para hablar con otros, discutir con otros y sacar una bendición. Suscríbete, dale click a la campanita y te esperamos en nuestros siguientes podcasts. Gracias, Paco. Gracias, Isaí. Como dicen los regios, gracias. Nos vemos en la próxima.